Bueno, mis hermanos, aquí estoy de nuevo en el nombre de Jesús. Como ayer les había prometido y había escrito que tendría un día donde yo les ministraría la palabra de Dios en español y en portugués. Mas por la gracia y la misericordia de Dios, bueno, hoy ministré en portugués. Pasé el mensaje hace algunos minutos sobre juicio final o julgamento final. Y yo sé que ya muchas personas han sido bendecidas y van a ser bendecidas más aún. Y ahorita yo quiero traer una palabra en la misma esencia, en la misma tónica, en el nombre de Jesús. Juicio final en español. Solo que ahora yo les voy a leer, en el capítulo 7 de Mateos. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, espero que la palabra del Eterno haga un efecto. Haga el efecto que el Espíritu quiere que haga, que sea hecho en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu barrio, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice aquí Mateos capítulo 7, versículo 17. No tengo Biblia en español, tengo Biblia en portugués y le voy a traducir lo más correcto posible en el nombre de Jesús. Lean sus Biblias ahí en su casa, su Reina Valera, su NBI, lo que tengan. Lean la palabra allí y confirmen el nombre de Jesús como los berellanos. Mateo 7, versículo 17. Así, todo árbol produce buenos frutos, pero el árbol corrompido produce malos frutos. El árbol malo produce malos frutos. No puede el árbol bueno dar buenos frutos, ni el árbol malo o corrompido puede dar buenos frutos. Todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y lanzado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios. Y en tu nombre no hicimos muchas maravillas. Y entonces yo les declararé, Jesús hablando, yo nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes, hacedores de iniquidad. El versículo 24, para cerrar. Todo aquel pues que escucha estas mis palabras y las practica, lo asemejaré al... Todo aquel pues que escucha estas mis palabras y las practica, lo asemejaré al hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Amén, en el nombre de Jesús. Capítulo 7 de Mateos es un capítulo fuerte, tremendamente fuerte. Es un capítulo de confronto, es un capítulo que Jesús está hablando, enseñando, profetizando, alertando, la palabra del Eterno. Y él comienza aquí en el versículo 17, el versículo que acabamos de leer, el pasaje que acabamos de leer. Dice que todo árbol bueno produce buenos frutos. Yo les voy a decir así, todo árbol produce un fruto. Hay algunos árboles que no producen nada, solamente dan flores. Pero todo árbol bueno produce frutos buenos. Todo árbol malo produce frutos malos. Hay frutos que son sabrosos, frutos que son deliciosos, suculentos, frutos como el mango, que es mi fruta favorita.
que amo toda la diversidad de mango, amo esa fruta, ese fruto, el mango. Es una fruta buena, pero la fruta que es mala será cortada. El árbol que no produce buenos frutos será cortado y será lanzado en el fuego. Jesús dice aquí que no puede, es imposible un árbol bueno dar malos frutos. Es imposible un árbol malo dar buenos frutos. Entonces, todo árbol que no produce buenos frutos es un árbol malo. Es un árbol malo. Y los árboles malos, dice la palabra aquí, que serán lanzados al fuego, serán cortados y lanzados al fuego. ¿Por qué? Porque por sus frutos son conocidos. O sea, no da como hablar de juicio final en esta palabra sin hablar de frutos. No da, es algo imposible, pues. Porque Jesús es el que está hablando aquí, en la palabra, en Mateo 7. Entonces yo no sé cuál es el fruto que tú estás dando ahorita. Yo no sé qué tipo de árbol tú eres. Si estás dando un buen fruto o estás dando un mal fruto. Pero Jesús dice aquí bien claro, por sus frutos los conoceréis. Él nos dice a nosotros, a la iglesia. O sea que en nuestro medio, en este tiempo, se van a levantar y se han levantado y están levantados ahorita. Existen, están vivos, están ministrando, están en las iglesias, en los templos, produciendo frutos, causando un efecto. Están manifiestos. Pero usted y yo tenemos el deber de saber y conocer y ver los frutos de esos hombres y mujeres que se denominan hombres o mujeres de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Si somos conocidos por los frutos, quiere decir que tenemos una gran responsabilidad delante del Padre. ¿De qué tipo de árbol yo soy? ¿Y qué tipo de fruto yo estoy produciendo ahorita? ¿Qué tipo de efecto yo estoy generando en la iglesia? ¿Qué tipo de influencia yo estoy generando a la iglesia o al mundo? ¿Será que estoy produciendo una buena influencia, buenos frutos o malos frutos? ¿Será que estoy siendo un buen hijo del Padre o un hijo inicuo? ¿Sabe? Me gusta usar esa palabra o ese término hijo inicuo porque iniquidad es el pecado consciente. Y pecado consciente es que quiere decir es que usted está pecando, está errando y aún así no te arrepientes. Sabes que estás pecando, sabes que estás haciendo mal, sabes que estás desagradando a Dios, pero aún así no te arrepientes. Pero aún así no entiendes que tienes que convertirte de verdad. Infelizmente la iglesia de este siglo le llama bueno a aquello que es malo y le llama malo a aquello que es bueno. Y yo hablé hace poco en portugués que en ese juicio final Él va a separar a las ovejas de las cabras. Él va a separar los que son de Él y los que no son en el gran juicio final. Y Él va a cuestionar lo que tú hiciste, lo que tú produciste o que tú estás produciendo. Jesús va a cobrarte o va a recordarte eso, como dice en Mateo 25 que acabamos de leer en la administración en portugués. ¿Qué tipo de fruto tú estás dando? ¿Ah? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús está hablando. El Mesías está hablando.
Ahora nuestro Cristo Jesús, hecho hombre, aquí está hablando. Que no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que se dice evangélico cristiano entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que está en la iglesia metido de cabeza de lunes a lunes o de lunes a domingo, o todas las veces que haya una reunión o haya culto en tu iglesia, sea el primero que llegue. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que canta bonito la alabanza, la adoración, no todo aquel que profetiza, no todo aquel que predica, no todo aquel que pastorea, no todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo o entrará en el reino de los cielos. Hermano, tú puedes nacer en una familia evangélica, una familia cristiana. Tú puedes haber nacido y haber sido hijo de pastores. Y asimismo puedes morir e ir al infierno. Entonces, ¿qué frutos tú estás produciendo? ¿Qué influencia tú estás produciendo? ¿O te estás dejando influenciar? ¿O estás comiendo el fruto del mundo y te estás alimentando de eso? Y estás trayendo esa influencia del mundo para tu iglesia, para tu congregación, para tu familia. Porque parece que es mejor las cosas del mundo. Porque parece que es mejor imitar al mundo, imitar cómo se hace allá afuera. Porque va a dar un resultado mejor, aparentemente. Jesús es bien claro, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que usa el nombre de Jesús entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que se intitula profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro o misionero entrará en el reino de los cielos. Tú puedes ser un misionero de cualquier denominación, de cualquier institución misionera. Y puedes hacer la obra, usar el nombre de Jesús, llevar curas, llevar milagros, profetizar, hacer buenas y bonitas obras sociales y aún así morir y despertar en el infierno. Porque no es todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. No es todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí tú dirás como le dijeron a Jesús, los apóstoles. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor dijo así, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. La salvación viene de Cristo, viene de Dios. Hubo un tiempo que yo predicaba, yo decía en las iglesias que en el juicio final nos vamos a llevar grandes sorpresas, nosotros los cristianos evangélicos. Tú y yo vamos a tener grandes sorpresas, hermano César Cova, Dios te bendiga. Vamos a tener grandes sorpresas, porque nosotros los cristianos evangélicos estamos ahorita como los judíos en los tiempos de Jesús, como los fariseos. Pensamos que la salvación era solamente para nosotros. Pensamos que somos los únicos que vamos a ser salvos. Pensamos que somos los únicos herederos de las promesas. Y nos olvidamos de que ya Dios había preparado a sus hijos y había preparado un reino para aquellos que serían sus hijos, aquellos que serían guiados por su Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Por eso que no es todo aquel que me dice Señor, Señor. No es todo aquel que está en una iglesia, que está en el mal llamado altar. Porque altar somos nosotros, el altar vivo del Espíritu Santo. Somos el templo, la casa, el santuario de Dios donde Él habita. Entonces muchos se llenan la boca y llegarán en aquel gran día, en el gran día del juicio final. Se enorgulleciendo y diciendo como que ya tienen a Dios agarrado por la barba, como que la salvación ya es de ellos, como que el reino es solamente de ellos, como que ya pasó todo. Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros. Como dice aquí, yo se los voy a leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Esas personas que están haciendo maravillas,
Esas personas que están siendo usadas con sus dones y talentos que Dios le dio. Porque Dios dio los talentos. Dios dio los dones. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Todo don perfecto viene de lo alto. Los dones son irrevocables. Entonces, mucha gente, muchos líderes, muchos ministros a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, están usando los dones. Y están usando el nombre de Jesús. Y están haciendo milagros. Están profetizando, están haciendo maravillas, están resucitando muertos, están haciendo misiones, están haciendo la obra en el nombre de Jesús. Están viajando por el mundo todo haciendo misiones en el nombre de Jesús. Están teniendo revelaciones, porque tienen el don de revelación y lo usan en el nombre de Jesús. Están teniendo visiones. Dios, aún por su infinita gracia, trae visión. Y mucha gente hace lo que quiere del nombre de Jesús, como yo le dije anteriormente en la predicación ahorita en portugués. Como si el nombre de Jesús fuera cualquier cosa. Como si Jesús fuera cualquier cosa. Como si el león de la tribu de Judá fuera un león de circo. Y Jesús, Él es el león de la tribu de Judá. Él no es un león de circo, Él no es un payaso. El reino de los cielos no es un circo. El reino de Dios es justicia, es paz y es alegría en el Espíritu Santo. Ojo, en el Espíritu Santo. Pero primero es justicia. La primera característica del reino de Dios, justicia. Es el gobierno de Dios que trae justicia en la iglesia. Y esa justicia es el gobierno de Dios que trae paz. Porque donde existe un gobierno de justicia existe paz. Y donde existe paz, claro que hay alegría. Solo que esta alegría, esa paz, esa justicia es en el Espíritu Santo. Porque es el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios, aleluya, está hablándote a ti hoy. ¿Qué tú estás produciendo? ¿Será que tú eres un árbol que estás produciendo buenos frutos o malos frutos? ¿Qué tipo de influencia tú estás causando en el mundo, en tu área geográfica, en tu casa, en tu iglesia? ¿Y cuál es la intención de tu corazón de influenciar? ¿Cuál es la intención de tu corazón de usar el nombre de Jesús? Solamente de exhibir los dones, de exhibir tu talento, de exhibir que tienes el don de hacer milagros, de hacer maravillas, de profetizar. De exhibir que tienes el don de resucitar muertos. De que puedes predicar una buena oración. Quizás eso es lo que tú quieres demostrar con tu intención. Quizás eso es lo que tú demuestras de tu corazón. Quizás solamente eres de aquellos que están usando el nombre de Jesús, pero no tienen compromiso, no tienen ningún compromiso con Jesús, ni con su nombre, ni con su reino, ni con su iglesia. Quizás eres simplemente un mercenario. Quizás eres de aquellos que Jesús dijo que la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y salteadores, de mercenarios, personas que no tienen compromiso, que solamente usan el nombre de Jesús para enriquecerse. Y eso es lo que me llama la atención de esa parte, porque ellos dicen, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, en el nombre de Jesús. Preste mucha atención en ese versículo. Yo hice maravillas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús los dejó usar su nombre. Jesús los dejó hacer maravillas, porque Jesús no tiene compromiso con aquellos que no tienen compromiso. Jesús tiene compromiso con su nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hasta el diablo sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, porque la palabra dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de las que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda rodilla, aleluya, y que toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. Entonces hay poder en el nombre de Jesús. Entonces Jesús tiene compromiso y respalda su nombre, a su propio nombre. Pero escuchen bien aquí. Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos los demonios. Y en tu nombre no hicimos muchas maravillas. El 23. Y entonces Jesús hablando, yo les declararé, yo nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes, hacedores de iniquidad. Yo nunca los conocí. Jesús está declarando que Él nunca conoció a esas personas. ¿Será que Jesús te conoce? Es una buena pregunta. ¿Será que Jesús conoce tu ministerio? ¿Será que Jesús conoce tu iglesia? ¿Será que Jesús conoce tu nombre? Hermano, tú puedes ser conocido en el mundo todo. Tú puedes ser conocido en todas las naciones de la tierra. Tú puedes ser conocido en toda Venezuela. Tú puedes ser conocido en todo el Brasil. Tú puedes ser conocido en toda Sudamérica. Tú puedes ser conocido de norte a sur del continente americano. Puede ser conocido tu nombre en toda África. En los 5 continentes. Como un hombre de Dios. Pero en el cielo, ¿será que tú eres conocido? ¿Será que Jesús conoce tu nombre? ¿Será que Jesús sabe quién tú eres? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran controversia. El Espíritu Santo hablándote a ti. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? ¿De qué vale al hombre hacer tantos milagros, maravillas, señales, profecías, resucitar muertos, usar el nombre de Jesús en vano? En vano digo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando te encuentres en aquel día del juicio final, el Rey de Gloria te diga así: yo nunca los conocí. Eso duele. Dios tenga misericordia de mí, de mi familia. Esas personas que ahorita están en el mundo, están en las iglesias, están en las congregaciones, en las denominaciones, están por ahí regados en los 5 continentes, están por allí en Venezuela regados, están por aquí en Brasil regados, usando el nombre de Jesús, usando los dones en el nombre de Jesús, expulsando demonios en el nombre de Jesús, haciendo maravillas en el nombre de Jesús, trayendo revelaciones en el nombre de Jesús. Están usando los dones, están usando el nombre de Jesús, y Jesús los está respaldando su nombre. Y lo peor de todo para ellos es que ellos no son conocidos en el cielo. Ellos no son como Job. Ellos no son como Noé, como Moisés, que Dios conocía. Entonces, mi hermano, la esencia del reino o de vivir el evangelio del reino genuino aquí en la tierra no es hacer, no es profetizar, no es hacer maravillas, no es recorrer el mundo. La esencia de vivir el evangelio del reino es que yo, es que tú, es que la iglesia sea conocida por Cristo Jesús en el cielo. Y en aquel grande día no venga a ser avergonzada. Como serán esas personas, como serán esos hombres. Serán avergonzados porque su nombre no está escrito en ninguna parte del libro de la vida. Y será lanzado al lago de fuego que ya fue preparado, ya está preparado para Satanás y sus ángeles. Y para los malditos que dice el capítulo 25 de Mateo. Que Jesús también diciendo: apártense de mí, malditos, los hacedores de iniquidad.
aquellos que saben que están pecando, aquellos que saben que están ofendiendo al Espíritu Santo, aquellos que saben que están ofendiendo al Padre, aquellos que saben que están engañando a la iglesia y así mismo no se arrepienten. Aquellos que saben que están pecando y están en pecado ahorita y no se arrepienten, pero que Jesús los está esperando en el juicio final. Quizás no han caído muertos en el altar avergonzados porque Jesús los está esperando allá en el juicio final. Pastores que están en adulterio, en fornicación, en pornografía, en pedofilia. Profetas que son unos mercenarios solamente que usan el nombre de Jesús y se valen del don que Dios les ha dado o del llamado que Dios les ha hecho para enriquecerse. Y yo les digo, esos profetas ya dejaron de ser profetas y se convirtieron en brujos. Porque andan dando oráculos por dinero, por ganancia. Versículo 24. Todo aquel, pues, que escucha estas mis palabras y las practica, lo asemejaré al hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Jesús. Él es la piedra angular. Entonces, si tú estás escuchando, si estás prestando atención a esta palabra, a este mensaje que se llama el juicio final, y Dios está preparando una iglesia para ser arrebatada. Jesús está preparando una iglesia para el rapto. Jesús está haciendo todo lo contrario a lo que están haciendo los líderes y el espíritu de este mundo metido y mezclado en las iglesias. ¿Qué es lo que están haciendo esos líderes influenciados por el espíritu del mundo? ¿Qué es lo que están haciendo esos líderes? Están acomodando y enseñando a una iglesia a quedarse en este sistema, a quedarse en ese mundo, conformándose con este mundo. El apóstol Juan, el amado y teólogo y profeta, él nos dice una palabra en primera de Juan, si no me engaño. Él dice así: hijitos, no améis al mundo y nada de lo que hay en él. No ames al mundo y nada de lo que hay en él. Si el Espíritu Santo, a través del hombre, del apóstol, hijo de Dios, el propio Dios en su palabra, nos dice y nos manda, nos habla como hijos: hijitos, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo, yo la voy a llamar así, la iglesia de Cristo, porque está tomando ayuda del mundo? Porque está tomando ideas del mundo. Porque está tomando estrategias del mundo. Porque está tomando modelos del mundo para traerlos a la iglesia, para traerlos dentro de las congregaciones. Porque pareciera que nuestro Dios, que nuestro Jesús y que el Espíritu Santo que habita dentro de mí, dentro de ti, parece que no tiene creatividad. Parece que está muerto, porque si tú estás buscando creatividad y estrategias del mundo, imitando al mundo, quiere decir que Dios no tiene poder, o es que tú no tienes una vida con Dios realmente. Que lo más claro, lo más real es eso. Es que la iglesia no quiere tener una vida con Dios realmente. ¿Por qué? Yo puedo decir una respuesta. Una respuesta es por miedo. La iglesia no quiere tener un compromiso con Dios por miedo, no quiere buscar al Señor por miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia se acerca, cada vez que la iglesia, que un hombre, que un pastor, que un profeta, que un hombre de Dios realmente se acerca a tener una vida íntima y profunda con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, realmente él va a entender que Dios va a comenzar a cobrar, Dios va a comenzar a demandar mucha renuncia y muchas cosas de tu vida tendrás que dejar para atrás, tendrás que cortar de tu vida, de tu ministerio, para poder seguir a Jesús, para poder seguir al Maestro. ¿Qué dijo Jesús? Si tú amas más
a tu papá, a tu mamá, si tú amas más a tu hijo, si amas más a tu esposo, a tu esposa, a tu trabajo, a tu propia vida, más que a mí, tú no eres digno de mí, no puedes ser mi discípulo. Eso lo dijo el propio Jesús. Yo solo estoy repitiendo y anunciando la palabra del Señor, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si tú amas más este mundo, más esta vida, tu propio ministerio, porque tú piensas que tu ministerio es el único que va a ser salvo, que el que está correcto. Mi hermano, estás engañado. Estás errando. Y el Espíritu Santo te dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Todo lo que estás plantando vas a cosechar. Si no estás plantando nada, vas a cosechar nada. Si estás plantando ira, vas a cosechar ira. Si estás plantando adulterio, fornicación, vas a cosechar eso en tu ministerio. Si estás plantando pedofilia, vas a cosechar pedofilia. Si estás sembrando orgullo, soberbia, arrogancia, altivez de espíritu, es eso que vas a cosechar. Entonces no te engañes, no erres. Dios no puede ser burlado. Dios no es un payaso. Ahí tú dices ahí en tu corazón, Dios me entiende, Dios me conoce a mí. Sí, Dios te conoce. Y porque Dios te conoce, el Espíritu Santo te dice, conviértete y arrepiéntete en el nombre de Jesús. Confiesen sus pecados para perdón de pecados. Confiesen sus pecados para que alcancen misericordia, para que del trono de Dios venga un tiempo de refrigerio para tu vida. Quizás tú estás en una condición de enfermedad, en una condición de ruina, en una condición de maldición por tu propia culpa. Quizás estás en una condición de estancamiento es por tu propia culpa. Porque hay cosas que no has resolvido en tu vida, en tu corazón. Relaciones que no has resolvido, no quieres resolver. Porque tienes miedo. Porque te amas a ti mismo y no amas a Cristo de verdad. Y en el juicio final no va a existir disculpa. No va a haber excusas delante de Dios. No va a haber excusa. O eres oveja o eres cabra. O eres hijo o eres un nada. O eres guiado por el Espíritu Santo aquí en la tierra y te dejas guiar y eres obediente a Él, a su palabra. Yo tengo certeza que el Padre te dirá, bienvenido, bendito de mi Padre. Ven y disfruta del reino que le fue preparado desde la... Ven y disfruta del reino que le fue preparado. Es eso que Jesús quiere hablar y declarar a nosotros, a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Es la voluntad de Dios que lleguemos al cielo, a la eternidad, en aquel gran juicio final. Y Él nos diga, entren, benditos de mi Padre. Esa es la voluntad y el deseo de su corazón. Pero como Dios es justo, y Él da a cada quien lo que merece, porque eso es la justicia de Dios. Quien dio fruto malo, va a cosechar lo malo. Quien dio fruto bueno, va a cosechar lo bueno. Quien dio un fruto corrompido, va a cosechar corrupción. Quien dio un fruto de maldición, va a cosechar maldición. Hermano, no se engañe. Ministro, no te engañes a ti mismo. No pienses que Dios no te está viendo. Piensa mejor que porque Dios te está viendo, es que tienes que convertirte, es que tienes que pedir perdón, tienes que ajustar tu vida delante del Padre. Tienes que buscar mientras puedes encontrarlo. Rasga tu corazón y no solamente tu vestidura. Rasga tu vida íntima delante de Dios y ya para de vivir en apariencia. Para de vivir en apariencia. Para de vivir una ostentación de santidad que es falsa y mentirosa. Dios no puede ser engañado.
No es porque no puede, porque realmente Él no puede ser engañado, porque Él es Dios. Entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús, esta palabra, juicio final, es una palabra que tiene que ser predicada en tu iglesia, que los pastores tienen que predicar, anunciar. La iglesia, los líderes están predicando muchas palabras bonitas, mucha revelación, mucha prosperidad, muchas bendiciones materiales, muchos milagros. Gloria a Dios, muchas sanidades. Pero se están olvidando de predicar el evangelio de arrepentimiento, el evangelio que Jesús comenzó a anunciar en su ministerio. Arrependéis y convertéis porque es llegado el reino de los cielos. Arrepiéntete y conviértete. Cambia de evangelio, porque el evangelio que estás viviendo es un evangelio falso. Cambia de evangelio, porque el evangelio que estás viviendo es un evangelio de mentira, que estás engañando a la gente y te estás engañando a ti mismo, pero a Dios no lo estás engañando. Al Espíritu Santo no lo estás engañando, lo estás entristeciendo. Presta atención, iglesia. El Espíritu Santo, Él está preparando, y es el deseo de su corazón de preparar una iglesia, aleluya, que esté lista para el rapto, para el arrebatamiento, para que se vaya con el Señor en las nubes, como dice la palabra de Dios, no para que se quede. Infelizmente, muchos de sus líderes están preparando una generación para quedarse en la tierra. Y la Biblia dice que esta tierra va a pasar, pasará, será enrollada como un libro, como un rollo. Pero los hijos entrarán en cielo nuevo, tierra nueva. Gloria a Dios, aleluya por la palabra del Señor. Donde las cosas viejas realmente van a pasar. Pero Dios te está preparando para que vivas, para que manifiestes, para que des buenos frutos de arrepentimiento, para que hagas obras de justicia. Jesús es el que está hablando aquí, no soy yo. Si tú estás escuchando estas palabras y las practicas, como dice aquí la palabra, el propio Jesús te está asemejando a un hombre prudente, a un hombre sabio que tiene temor de Dios en su corazón y que construyó, que edificó su vida, su casa, su ministerio en Cristo Jesús, en la roca. Si tu casa, si tu vida, si tu ministerio está edificado en Cristo Jesús, si tú tienes temor en tu corazón, si eres sabio realmente, de verdad, según la sabiduría del Espíritu Santo, tu vida está firmada en la roca y serás inabalable, tu ministerio será inabalable. Y Dios hará contigo como hizo con Abraham, hará famoso tu nombre. Esa es la fama que yo quiero, esa es la fama que yo le pido al Padre. Señor, haz famoso mi nombre, así como tú hiciste famoso el nombre de Abraham, que hasta ahorita todo el mundo habla de Abraham porque fue un hombre de fe, un amigo de Dios. Yo no quiero la fama que el mundo me ofrece. Yo no quiero la fama que un ministerio me ofrece. Yo quiero la fama que el Padre quiere darme. Esa es la fama que yo quiero. La que el Dios quiere darme. La que el Señor quiere y desea darme. Entonces busca la fama que Dios quiere para ti. Él hará famoso tu nombre. ¿Por qué? Por la obediencia. Por vivir una vida de obediencia llena de fe en Cristo Jesús. Una vida guiada por la voz del Todopoderoso. Una voz guiada por el Espíritu Santo. Una vida, un ministerio, una casa guiada, firmada en la roca, firmada en la piedra de la salvación que es Cristo, en la piedra angular. Entonces, mi hermano, pastor, evangelista, apóstol, profeta o maestro, en el nombre de Jesús, misionero, líder, en el nombre de Jesús, presbítero, lo que sea, no te engañes a ti mismo. No es tu iglesia, no es tu denominación. Es Cristo Jesús. Los dones son necesarios y yo oro en el nombre de Jesús para que Dios traiga en este tiempo un desatar de los dones del Espíritu Santo. Yo oro en el nombre de Jesús para que Dios desate los talentos y los dones en el nombre de Jesús, los dones de revelación, los dones de maravillas en la iglesia que son necesarios.
Porque la palabra dice que las señales seguirán a los que creen, a los que viven por fe, a los que obedecen, a los que honran al nombre de Jesús de verdad. No se aproveche del nombre de Jesús, hermano. No uses el nombre de Jesús en vano. No lo uses solamente para hacer milagros, para exhibir tu don o tu ministerio. No uses el nombre de Jesús para eso. Úsalo para que tu vida sea transformada y convertida a Cristo. Úsalo para que muchas vidas lleguen al Señor. Úsalo para que muchas vidas se encuentren en el juicio final. Aleluya. Y sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Usa el nombre de Jesús para llevar vida. Porque fue para eso que Dios te constituyó. Para llevar vida. Porque fue para eso que se manifestó el Hijo del Dios. Entonces tú como hijo y yo como hijo también vamos a manifestarnos ahora llenos del Espíritu Santo en total y absoluta obediencia en el nombre de Jesús a la palabra de Dios. Y vamos a usar el nombre de Jesús correctamente. Y lo mejor, vamos a ser conocidos en el cielo. Vamos a ser conocidos por Jesús. Vamos a esforzarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que Cristo Jesús nos conozca. Aleluya. Cuando lleguemos allá en el gran día del juicio final y el día entren benditos de mi Padre. Porque eso es lo que Él quiere. Infelizmente esas personas están ahorita ejerciendo cargos y ministerios en el mundo todo. Y lo más triste, mi hermano, es que Jesús no conoce a ninguno de ellos. Jesús no conoce a esos pastores, a esos profetas, a esos apóstoles, a esos maestros, a esos grandes evangelistas. Jesús no los conoce. Jesús no los conoce por ningún lado. El mundo los conoce. Las redes sociales los conocen. Los 5 continentes los conocen. Pero en el cielo nadie los conoce. Los 24 ancianos no los conocen. Los 4 seres vivientes no los conocen. Los ángeles en el cielo no los conocen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no los conocen. En ninguna parte en el cielo son conocidos. Y ellos están usando el nombre de Jesús. Y Jesús les dice y les dirá a esas personas: apártense de mí, malditos, y serán lanzados al lago de fuego que arde eternamente, donde el gusano no se quema. Ese es el lugar que ya Dios preparó, el propio Dios ya preparó para Satanás, para sus enviados, y para los malditos, aquellos desobedientes que están usando el nombre de Jesús y que Jesús no los conoce. Es una palabra bien fuerte. Es una palabra bien fuerte que confronta la realidad ahorita de la iglesia. Profetizar es muy bueno, pero las profecías acabarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y los que son de Dios, los que están en la piedra angular, permanecen para siempre. Los que obedecen permanecen para siempre. Los que tienen sabiduría, los que tienen el temor de Dios en sus vidas, son conocidos en el cielo y permanecen para siempre. En el mundo tendremos aflicciones y tenemos todos los días. Gloria a Dios, porque eso nos ayuda a madurecer y a crear carácter y a crear dependencia del Señor. Pero no abuse de la gracia. No abuse de la gracia. La gracia también mata. Entonces, mi hermano, mi hermana, pastor, colega, tú que eres profeta y misionero también, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti y que Dios tenga misericordia de mí. Que Dios derrame en el nombre de Jesús un espíritu de arrepentimiento sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu casa. Un espíritu de arrepentimiento en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, traiga conversión y transformación, una metanoia en tu vida. En el nombre de Jesús. Si tú crees esta palabra, escribe ahí y di amén. Si tú crees si tú la recibes para tu vida, yo sé que es un confronto para ti. Hermano, yo te voy a decir algo a ti. Si tú te arrepientes ahorita, en el nombre de Jesús, Dios no se importa con tu pasado, con tu pecado, con lo que hiciste. Lo importante es que tú te conviertas, te arrepientas. Quien confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es mejor alcanzar la misericordia a tener vergüenza, a tener pena, a tener que estar escondiendo la maldición.
En el nombre de Jesús, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cristo te ama. Cristo te ama. Yo amo a la iglesia de Cristo. Yo amo a la iglesia de Cristo. Y como la amo, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, es necesario que esta palabra sea liberada. Y yo creo que personas estarán ahora despertadas para llevar esta palabra, un mensaje fuerte. Hermanos, aquí en Brasil, donde yo vivo, en este país, muchas inundaciones en varias ciudades, en varios estados de Brasil. Y la gente dice, los cristianos que yo he visto, dicen en las redes sociales que no, eso es normal de la naturaleza cada año. ¿Será que es normal que Dios mate personas cada año porque Él quiere, porque es normal, porque la naturaleza es así? Mi hermano, no. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia de apartarse de Dios es la muerte. La consecuencia de errar el norte, errar nuestro algo, nuestro blanco, es la muerte. Es separación de Dios. Y cuando la gente está en pecado, cuando la iglesia está en pecado, está apartada o separada de Dios, va a venir juicio. Y ese juicio viene con muerte. Sobre la tierra, sobre la geografía. Y eso es bíblico. Muchas veces nosotros hemos visto en la Biblia cómo Dios muchas veces causó juicio, hizo juicio en las naciones por causa del pecado de Israel, por causa del pecado de las naciones, por causa de la idolatría, por causa de la rebeldía, de la rebelión. Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. De Dios nada se le escapa. De Dios nada se le escapa. Los ojos del Señor están sobre los justos y sobre los injustos también. Dios no puede ser burlado. El juicio final ya está a las puertas. ¿Será que te estás preparando para ser oveja o para ser una cabra? ¿Será que te estás preparando para entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida? ¿O para entrar por la puerta ancha que lleva a la perdición eterna? Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios, aleluya, alce sobre ti su rostro, que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios derrame gracia y multiplique sus misericordias sobre nosotros, sobre su iglesia principalmente. Y que a través de tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yoshua, que en el nombre de Yoshua tu ciudad, tu barrio venga a ser bendecido. Que tú seas una influencia para este mundo. No que el mundo sea una influencia para ti. Que tú seas una influencia para tu geografía, para tu ciudad, para tu barrio. Que no te dejes influenciar por el mundo, ni por nada de lo que hay en él. Hermano, sé tú una influencia, sea una influencia en tu casa, en tu barrio. Tu Dios es todopoderoso. Quien habita dentro de ti es el Espíritu del Todopoderoso, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Es el Espíritu Santo, Santo, Santo dentro de ti. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes. Te amo en el amor de Cristo. Y que esta palabra, de alguna forma, el Espíritu Santo la use como una flecha que traspase tu corazón y que active tu vida. Y que de nuevo traiga el fuego del primer amor a tu vida. Que te recuerdes que Dios es amor, Dios te ama. Pero Dios también es fuego consumidor, Dios también mata. No te olvides de eso. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.